Bueno, seguimos con el tema de la influencia de la rotación sobre la tasa de ganancia, que es el capítulo 4 del tomo 3 del Capital, y que en el texto de Valenzuela Feijó le da un apartado. Creo que vale la pena profundizar, por eso estamos revisando este apartado, el capítulo 4. Recapitulamos donde nos quedamos la sesión anterior. Nosotros habíamos visto que, la rotación es un elemento importante. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual se hace la reproducción del capital cuando pasamos de DM a D', pero en todo el proceso de producción. ¿Qué significa esto? Que va a pasar por el circuito de capital dinerario, el circuito de capital productivo, el circuito de capital mercantil. Entonces, el circuito global, al final de cuentas, va a incidir sobre la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque en la medida en que se hacen mucho más ciclos de rotación en la reproducción del capital, la tasa de ganancia va a tener un crecimiento o va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque el capital se está realizando. ¿Qué quiere decir esto? Que se está produciendo mayor valor del trabajo vivo. Se está generando nuevo valor, y eso finalmente, si nosotros identificamos y recordamos la tasa de ganancia, plus valor en relación al capital global, es decir, capital constante más el capital variable, evidentemente tiene un efecto positivo. Aquí el elemento de rotación no nada más se limita a el ciclo de reproducción de MD', sino también un elemento importante que es el tiempo de producción, el tiempo de circulación o simplemente el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que se incrementan o son mucho más los ciclos del capital o los ciclos de rotación, ¿sí? Estamos hablando que el tiempo se ha acortado. ¿Por qué? Porque en la medida en que va avanzando más rápido la transacción o la reproducción de este ciclo de la rotación, estamos diciendo que se está acortando el tiempo. Este es un factor muy importante, lo hemos visto en la última sesión, que el capital siempre va a tratar de reducir los tiempos de rotación en su totalidad. Y lo hace en términos tecnológicos, en términos de organización del trabajo. Estos dos elementos son importantes porque son dos categorías de las fuerzas productivas. Y también vamos a ver cómo el transporte, porque todo el circuito, como vimos en la primera lámina, implica producción, pero también la distribución de las mercancías para que puedan realizarse, ¿no? Entonces, en el esquema anterior veíamos en términos históricos cómo esa rotación lleva a cabo en la historia del capitalismo, cómo el propio capitalismo hace innovaciones para que esa rotación y sobre todo el tiempo de rotación se acorte. Entonces, justo veíamos y nos quedábamos en esta última lámina, en donde veíamos justo este, estos dos ejemplos que el mismo Engels, a partir de los manuscritos de Marx, nos daba, ¿no? Que decía, pues había dos capitales, un capital que es el que está en la parte superior, tiene dos rotaciones. Estamos hablando que si tiene dos rotaciones, el tiempo de rotación es más corto, ¿sí? Y tenemos en el capital B que solamente va a ser una rotación. Estamos hablando entonces como solamente en un año va a tener una rotación, va a ser un tiempo mucho más largo, ¿no? En el primer ejemplo, en el capital A, vemos que hay una capital desembolsado de 100 que se distribuye 80-20, y se tiene una tasa de explotación del 100% o del 1% o de 1, y esto nos arroja que siendo el capital variable de 20, la tasa que el plusvalor va a ser igual a 20. Tenemos que el 100% del capital constante se utiliza, por lo tanto el consumo de capital constante va a ser igual al capital constante, al 100% en 80, para que el precio de costo capital constante más capital variable sea igual a 100. Entonces tenemos justo que en esta situación tenemos dos ciclos. En el primer ciclo se hace esta inversión, se distribuye constante, variable, tasa de explotación igual a 1, nos da un plusvalor igual a 20 y tenemos una tasa de ganancia para ese ciclo.
Para un segundo ciclo se reproducen los mismos datos, 100, 80, 20 para el capital desembolsado, constante y variable respectivamente, y también para el plusvalor. Lo que nos menciona acá Engels es que finalmente, ¿cómo o aquí cuál es la tasa de ganancia? La que se realiza por ciclos o lo que al final se realiza por año. Dice, va, lo que al final se realiza por año. Pero aquí lo relevante es que el plusvalor no se va a considerar el 20 que está en cada ciclo, sino la suma de lo que se produjo como producto nuevo. Hay que recordar capítulo 23 del tomo 1 y también capítulo 1 al 4 de los ciclos de capital nos hablan justamente cómo se va reproduciendo el capital constante. Es un valor que se reproduce para reposición, tanto el constante como el variable, pero en el caso del plusvalor, este es el nuevo valor que se está generando. Por lo tanto, la tasa de ganancia se va a calcular sobre el capital desembolsado que se ha repuesto, pero ha sido el mismo, que es la cantidad de 100, y aquí sí, sobre el nuevo valor, que es el plusvalor, que es 40. Entonces tenemos que siendo que el plusvalor 40 y el capital desembolsado, es decir, 80 más 20 es igual a 100, tenemos que la tasa de ganancia es igual a 0.4 o 40%. ¿Sí? Para el segundo caso, para el capitalista B, tenemos que solamente va a ser una rotación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es una sola rotación y por lo tanto el total es sobre 200. ¿Sí me explico? Pareciera ser que se parecen los datos a los de acá arriba, pero no. Aquí desembolsa 200, 160 el capital constante, 40 el capital variable, plus valor 40. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí lo que se va a realizar justamente es el cálculo de la tasa de ganancias sobre el capital desembolsado total. ¿Sí? Que es 40 entre 200 y al final nos va a dar el 0.2 o 20%. ¿Qué es lo que trata de distinguir o plantear que se distinga por parte de Engels? Pues que acá uno pensaría que el capital desembolsado sería 200 y acá 160, ¿sí? Y sobre eso calcular la tasa de ganancia. Pero lo que aquí ocurre es que es un valor que se está reponiendo. Se invierte en esos 100 y termina el ciclo, la rotación, y ahora sí que se recobra, se regresa la inversión inicial, el D, más D minúscula, que es este excedente, que es el plusvalor, pero no es que se esté incrementando a 200, si me explico. Entonces, ese es un elemento que aquí sí se da, aquí directamente se invierten los 200. Entonces, acá nos quedábamos justo analizando que esta dinámica para dejar lo siguiente. Para capital igual de composición porcentual estamos hablando que el porcentaje en el capital constante y el capital variable es igual que el que tenemos en el capital A y el capital B. Aquí los porcientos que se distribuyen son iguales. Y aquí tenemos un elemento, siendo iguales en la tasa de plusvalor, aquí se mantiene igual constante para ambos casos. De los dos capitales guardará entre sí una relación inversa en sus tiempos de rotación. Aquí el tiempo de rotación, ¿sí? Es mucho más, tiende a ser el de acá arriba mucho más rápido. Evidentemente eso le permite tener una mayor, realizar mayor número de rotaciones y en el anterior tenemos que es mucho más lento, lo que le impide tener mayor número de rotaciones. Entonces aquí ese es uno de los elementos que tenemos que señalar. Bueno, vamos a ver si nos deja rayar porque fue la cuarta vez que trato de trabajar sobre esta lámina. Pero en fin, en esta parte, Engels, en esta segunda parte del capítulo, nos va a hablar justamente del impacto de las rotaciones en las distintas entidades o empresas, dado que no todas funcionan bajo el mismo número de rotaciones, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, así como se dan dos
en dos empresas distintos tiempos de rotación y esos distintos tiempos de rotación tienen un impacto inverso en la tasa de ganancia, es decir, si se tarda mucho más, o sea, el tiempo es mucho más grande, mucho más amplio, entonces el impacto a la tasa de ganancia es contraerla. Si el tiempo es mucho más corto, pequeño, entonces la tasa de ganancia es mucho más alta. Aquí lo que tenemos ahora es expresar o justamente ver tres casos en donde evidentemente el tiempo de rotación y la rotación no son idénticos en todas las entidades o todas las empresas y justamente queremos ver qué impacto tienen o qué relación tienen. Y para eso nos va a dar el ejemplo con tres entidades, tres casos. En el primer caso, justamente tenemos que hay una entidad que tiene un capital fijo de maquinaria, sobre todo, de un monto de 10,000 unidades, y justo aquí ya vamos a hablar de depreciaciones. No se gasta todo esos 10,000, va a tener un desgaste anual del 10%, una depreciación del 10%, entonces hablamos que la depreciación anual va a ser de 1,000 unidades. ¿Sí? 1,000 unidades van a ser la depreciación anual, que se va a distribuir en 10 ciclos o en 10 números de rotaciones, son 10 rotaciones, por lo tanto, por cada rotación va a ser el monto de 100 unidades. ¿Sí? Y también va a ser un ciclo de reposición del capital variable de 500. Cada ciclo se va a necesitar 500 unidades de materia prima, la depreciación de 100, evidentemente esta es algo importante que remarcar, si fueran 20 rotaciones y el desgaste anual de 10% o de 1,000, entonces van a ser 1,000 entre 20, etcétera, ¿sí? Entonces en este caso la depreciación es de 10 y la depreciación es de 1,000 en 10 ciclos. Se distribuye, entonces son 100 materias primas que se utiliza por cada rotación o ciclo es de 500, capital variable por cada rotación es de 500 y hay una tasa de plusvalor igual a 1. Entonces justo tenemos que, por lo tanto, es de 500. Por lo tanto tenemos que el precio de costo, que va a ser en este caso el capital constante más el caso de las materias primas, vamos a tomarlo como capital circulante más capital variable. Tenemos justo 100, ¿sí? Acá, más 500, más 500 del capital variable. Entonces nos da el valor de 1,100 para cada rotación. Y el valor de la mercancía, pues ya sabemos, es justo el precio de costo más el plusvalor. Entonces tenemos 1,100 más 500, 1,600. Entonces nos damos cuenta nosotros que en cada uno de estos rotaciones se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo constantemente los mismos valores. ¿Qué quiere decir con esto? Es de que si nada cambia, todo permanece constante, tanto en la inversión como también en el plusvalor o la tasa de plusvalor. Entonces tenemos que la tasa de ganancia, que si bien es 45% en cada uno de los casos, se va a repetir también al final del año. Tenemos que al final del año hay un valor de 1,000, que es ya el monto total anual de la depreciación. Tenemos que las materias primas van a ser de 5,000 porque son justo 10 rotaciones y son sobre un valor de 500. Entonces 10 por 500 va a ser 5,000. Lo mismo ocurre para el capital variable. ¿Sí? Entonces tenemos el precio de costo ya global es de 11,000 y el precio de la mercancía, el valor de la mercancía va a ser estos 11,000 más 5,000, que va a dar un valor total de 16,000. Sobre estos totales tenemos que, si calculamos la tasa de ganancia, nos va a dar el mismo valor, ¿sí? El mismo valor. Este es el caso 1, que es 10 rotaciones o 10 ciclos de rotación. Para el caso 2 tenemos, si se dan cuenta, un capital fijo de 9,000, ¿sí? Pero un desgaste anual
de 1000. Y tiene también justo un capital circulante de 5000 o materias primas, de 1000, y también tiene un capital variable de 1000. Si se dan cuenta, es el doble que tiene en el ejemplo anterior. Este es 1000 y 1000 en variable, una tasa de explotación o tasa de plusvalor del 100%, pero ahora lo importante es que van a ser 5 rotaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero, ubicamos que en el caso de la depreciación anual es de 10,000, ¿sí? Y aquí lo único que va a cambiar es que son 5 ciclos. Entonces tenemos 10,000 entre 5, perdón, que son las rotaciones, va a ser igual a 200. Entonces por cada rotación va a haber una depreciación de 200, que es lo que vemos acá. Ciclo 1, del 1 al 5, tenemos justo una depreciación de 200. Materias primas hemos visto que va a ser de 1000 por cada ciclo. Capital variable igual 1000 por cada ciclo. Tasa de explotación o tasa de plusvalor igual a 1. Y entonces tenemos que el precio de costo en cada uno de los casos va a ser de 2200. Entonces, ¿por qué? Porque son 200 en depreciación, 1000 en materias primas, 1000 en capital variable. Son 2200. El valor de la mercancía justo va a ser 3200. ¿Por qué? Precio de costo 2200 más el plusvalor. En este caso, 1000 más 2200. Son 3200. En cada uno de los casos, si se dan cuenta, hay una tasa de ganancia de 0.45. Y justo aquí es la misma proporción que se está repitiendo, pero en los 5 ciclos, del 1 al 5. Y si se dan cuenta, al finalizar todo el periodo, tenemos que la suma total de la depreciación son los 1000, las materias primas 5000, capital variable 5000, plusvalor 5000 y el precio de costo son 1000, que ya son 11000 y justo el excedente son 5000. Entonces, para calcular la tasa de ganancia, dividimos 5000 entre 11000 y nos da justamente esta proporción de 0.45. Es igual que en el caso 1, pero si se dan cuenta, la distribución es distinta, porque aquí son 5 ciclos, incluso el capital fijo que se está utilizando es distinto, es totalmente distinto al que el primer caso. Igual, por cada ciclo, el capital circulante es de 1000, el capital variable es de 1000, o sea, es el doble, pero el hecho es de que estos montos, si se mantienen en la misma proporción, pues bueno, nos dan la misma tasa de ganancia. Caso 3, tenemos que aquí va a ser, no va a haber capital fijo, son 6000 en circulantes, es decir, materia prima, 6000 en circulantes, 5000 en variable, rota nada más una vez al año y una tasa de explotación del 100%, tasa de plusvalor del 100%. Depreciación, 0. ¿Sí? Materias primas, justo van a ser 6000, nada más es una rotación. Capital variable va a ser igual a 5000, ¿sí? Y plusvalor, porque la tasa de plusvalor va a ser igual a 1, entonces son 5000. Tenemos que el precio de costo, que es constante, más variable en este caso, es igual a 11000, ¿sí? Más el plusvalor nos va a dar justamente el valor de la mercancía, que es igual a 16000. Dado que se mantienen las mismas proporciones y porcentajes de distribución, tenemos que la tasa de ganancia de ese ciclo es idéntico a los ejemplos anteriores. ¿Qué queremos decir o a qué quiere llegar sobre todo Engels con esto? Engels dice, bueno, tenemos que medir el ciclo anual porque es el que cuenta hasta el final. Evidentemente en las discusiones recientes sobre la tasa de ganancia, tanto Shaikh como Kliman, como Roberts, como Michael Roberts y entre otros, evaluación Teijó también, productores locales, como Alejandro Valle, el profesor Sandoval Manzano y entre otros tantos, justamente consideran una discusión importante considerar la rotación, ¿no?
evidentemente la disponibilidad de datos pues, va a ser un problema que tenemos en las cuentas nacionales, pero aquí lo que nosotros pretendemos es analizar la rotación y una rotación anual. Entonces, como vemos, en algunos casos se pueden homogeneizar, son iguales independientemente de los ciclos anuales. Por lo tanto, pues bueno, tomaremos el plusvalor que se genera en términos anuales. Este es, digamos, uno de los ejemplos. Pero bueno, planteado de otra forma, este ejemplo aquí lo colocamos en esta tablita, ¿no? Esta tablita vamos a justamente hacer esta adaptación en donde tenemos, voy a poner acá arriba qué significan cada uno de las literales. N es el número de rotaciones. CC va a ser depreciación anual o consumo capital fijo, que es la depreciación. Tenemos el capital circulante, KC, circulante. Tenemos evidentemente las variables que ustedes conocen, capital variable. Tenemos PB como plusvalor. Tenemos algo importante, esta PB minúscula respecto a PB mayúscula. Cuando nos referimos a PB mayúscula es la masa de plusvalor, pero la anual, ¿no? Y el capital variable anual, que también va a ser con mayúscula en este caso, ¿no? Y la tasa de plusvalor, que es la que ya ubicamos, el precio de costo, que evidentemente va a ser el consumo de capital constante, el capital circulante más el capital variable. Y el capital realizado, ¿no? Es consumo de capital constante, tenemos también el capital circulante, capital variable y plusvalor. Vemos acá en esta, vamos a medir acá los dos elementos importantes. Uno es la participación del capital variable en el capital global, que es esta relación que tenemos acá abajito, que es V mayúscula entre el capital global. C mayúscula va a ser el capital global, que es igual al constante más el variable en este caso. Tasa de ganancia anual justamente va a estar expresada por el plusvalor entre el capital global, que es el capital constante más el capital variable, y otra forma de expresarlo, de expresar la tasa de ganancia, va a ser, como ya habíamos visto, ¿no? La tasa de ganancia expresada acá arriba, lo coloco en rojo, que es tasa de plusvalor justo multiplicando capital variable más por, bueno, entre el capital global, que es capital constante, más capital variable. Entonces, producto de esto, obtenemos el plusvalor. Recuerden que tasa de plusvalor por capital variable es igual al plusvalor. Y aquí tenemos 1 por el capital global, pues bueno, va a ser igual, constante más variable. Pero también vamos a ver en el caso de las rotaciones una formulita que sugiere Engels, a partir de los borradores de Marx, que consideremos justamente para saber la tasa de ganancia anual, considerando la masa total de plusvalor, lo siguiente. Nosotros vamos a calcular esta tasa de ganancia, ¿sí? Lo coloco acá arriba, multiplicando justo la tasa de explotación o la tasa de ganancia, multiplicando por el número de rotaciones, ¿sí? Y a su vez multiplica esto el capital variable, pero este es el variable por rotación, es V minúscula, ¿sí? Por el capital global, constante más variable, ¿sí? Entonces,
Siendo así, nosotros vamos a obtener justo el monto total, que es el capital variable del capital global. Entonces es el que vamos a estar obteniendo. Entonces, para el primer caso, vemos justo capital, o el caso de la empresa A. Tiene 10 rotaciones. Tiene una depreciación anual de 1000 por capital constante. Y justo decíamos la depreciación por ciclo de producción. Entonces tenemos los 1000 entre el número de rotación, que es en este caso 1000 entre la rotación, que son 10, nos va a dar igual a 100. Tenemos el capital circulante, ¿sí?, que es de 5000 entre el número de rotaciones, que son 10, nos va a dar igual a 500. Ahora tenemos justo el capital circulante anual, que es 5000. Tenemos el capital variable, justo, que son 500. Tenemos el plusvalor por cada ciclo, es de 500. Tenemos ahora que calcular la masa de plusvalía anual. Esta PB mayúscula, que es el plusvalor, ¿sí?, de cada rotación. En este caso es de 500 por el número de rotaciones, que son 10 rotaciones. Entonces son 500 por 10 igual a 5000, como tenemos aquí. El capital variable anual, ¿sí?, al final va a ser el número de capital variable que se está utilizando por cada rotación por el número de rotaciones. Entonces tenemos en este caso que eran 500 por 10 igual a 5000. Tenemos la tasa de plusvalor, que bueno, esa ya es capital plusvalor entre el capital variable, pues, a 100. Tenemos el precio de costo, que al final de cuentas son el precio de costo anual, va a ser justo la depreciación anual, que son 1000, más el capital circulante anual, que son 5000, más el capital variable, que son otros 5000. Entonces ya nos da el valor total de 11000. Y al final, pues bueno, si le sumamos precio de costo más plusvalor, tenemos el valor capital total realizado. Entonces son los 16000. ¿Cómo vamos a calcular? Pues evidentemente tenemos que el plusvalor anual, que es PB, acá entre el capital global, nos va a dar justamente esta tasa de ganancia de 0.45, como vimos en las láminas anteriores, pero también calculado de otra forma, si nosotros vemos justamente bajo esta primer fórmula, también nos da 45, y también bajo la nueva fórmula en donde vamos a incorporar la rotación, también nos va a dar el mismo valor de 45%. ¿Qué quiere decir esto? Al final de cuentas, si nosotros incorporamos las rotaciones en el cálculo de la tasa de ganancia, sí está implícito y sí afecta, ¿no? Vamos, bueno, sobre esto espero que haya algunas dudas en la sesión, porque vamos a hacer algunos ejercicios haciendo malabares, jugando un poquito con la rotación para el cálculo de la tasa de ganancia. Bueno, lo mismo ocurre, ese fue el caso A. El caso B, recordemos, eran 5 rotaciones, ¿no? El caso C, 1, y evidentemente tenían este comportamiento que se muestra planteado de otra forma. Ahora bien, en los tres casos tenemos la misma masa anual de plusvalor, que es de 5000, siendo asimismo igual en los tres casos el capital global, que son 11000. También la tasa de ganancia en los tres casos son de 45.45. Pero evidentemente, si hay cambios, que es lo que más nos interesa, la economía no es estática,
Marx y sobre todo Engels va a recuperar esa parte de que Marx está jugando ese ajedrez, ¿no? No está viendo una economía estática, sino una economía dinámica, con múltiples situaciones, ¿no? Entonces, da la siguiente situación. Entonces, tenemos en el caso A, tenemos, justo habíamos dicho que en el caso A hay 10 rotaciones, tenemos es lo mismo que vimos en la lámina anterior. Ahora vamos a suponer que en vez de 10 va a tener 5, lo demás permanece igual. Entonces, dado que tiene ahora 5 rotaciones anuales y todo lo demás va a permanecer constante, evidentemente va a afectar, ¿no? ¿Qué va a afectar? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, son 5 rotaciones, la depreciación anual igual se queda igual en 1000, entonces ahora para la siguiente depreciación por ciclo de producción va a ser 1000 entre ya no 10 sino 5 para este caso, estamos haciendo acá, entonces nos va a dar los 200, el capital circulante va a ser 5000 entre 5 va a ser ahora de 1000, ¿sí? Capital circulante anual, capital variable, vamos a tener que va a ser el mismo de 500, ojo, lo demás finalmente es de inversión que tiene prevista. Acá tenemos esos 500 también, 500, pero ojo, van a ser por cada ciclo, ¿no? De producción. Aquí, pues, sigue reponiéndose esos 500. Y si se dan cuenta, al momento en que son menores, se va a ver aquí, capital variable por cada ciclo era de 500. Pero ahora, como ya no son 10 sino 5, tenemos que el capital variable anual va a ser igual ya no a 5000, sino va a ser a 2500. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupó menos fuerza de trabajo en ese ciclo. Eso es importante porque aquí el capital variable pues, va a ser el detonante del excedente. No hay otro. ¿Y qué quiere decir eso? Si ocupamos menos fuerza de trabajo, entonces el plusvalor va a tener una reacción casi en esa proporción, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí vemos, señalamos que se ha reducido, se reduce la fuerza de trabajo porque son 5 rotaciones y cada rotación era de 500, ahora 5 por 500 es igual a 2500, que es lo que tenemos acá. ¿Qué pasa con la tasa de explotación? Pues la tasa de explotación tiene ese comportamiento igual, pero ahora va a ser 1 o el 100%, pero ya no sobre 5000, sino sobre 2500. Entonces, evidentemente ustedes ya se darán una idea de que lo que está empezando a afectar es a la propia tasa de ganancia. Cae la fuerza de trabajo y entonces cae la tasa de ganancia. Evidentemente, el precio de costo también va a caer. Tenemos que, como ya no utilizamos los 5000, el 5000 unidades para, como era el caso de A cuando tenía 10 rotaciones, sino ahora ya tenemos 5, evidentemente ya prescindimos de 2500 unidades de fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente la tasa de ganancia, si ustedes se dan cuenta, empieza a caer. Entonces, este es uno de los ejemplos. ¿Qué quiere decir? Que lo que veíamos, ¿qué quiere decir? Que se reduce el número de rotaciones a que se está incrementando el tiempo para la producción. Se incrementa el tiempo, esto quiere decir que se reducen las rotaciones. Evidentemente las causas para que el tiempo se incremente son diversas, ¿no? Un paro,
un paro por cuestión de falta de insumos y demás, ¿no? Como también pues puede truncarse el transporte, ausencia de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, lo que queremos llegar acá principalmente es demostrar esa relación, ¿no? Tenemos que en la medida en que se están incrementando, este es el caso A, lo que se hizo acá fue incrementar el número de rotaciones, ¿sí? Y justo cuando hablábamos de, de rotaciones, esta no le hagan caso, son las columnas. Aquí lo que queríamos era hablar de rotaciones de 2, 4, 5, 6, 8 y 10 rotaciones. Que esta, la de 10, es la que ya hicimos, pero lo que queremos dar cuenta es que la tasa de ganancia se está incrementando, si se dan cuenta en los datos de acá. Cuando solamente son 2 rotaciones, la tasa de ganancia es muy baja, es de 14. Cuando son 4 rotaciones, incrementa a 25. Cuando son 5 rotaciones, incrementa a 30. Cuando son 6 rotaciones, incrementan a 34. O sea, se va incrementando y así sucesivamente hasta 10, que son la tasa de ganancia de 45 en este caso. Perdón, de 47. Entonces, justo lo que queremos o lo que se quiere exponer acá es el capital está justamente innovando, generando muchas innovaciones en las fuerzas productivas para poder recortar el tiempo. Si recorta el tiempo va a haber mucho mayor rotaciones y se va a incrementar la tasa de ganancia. Si el tiempo se estanca, si el tiempo para el proceso productivo se hace lento, se incrementa, o la distribución, o sea, imagínense todo lo que ha pasado con la pandemia. En la pandemia, pues, en términos generales, el tiempo se ha incrementado, ¿no? Algunas ramas estuvieron cerradas, algunas ramas intermedias estuvieron cerradas, entonces no hubo materia prima. Eso implicó que tardaran en llegar los insumos, el proceso de producción se hizo lento. ¿Por qué? Porque se redujeron turnos, se redujo cantidad de trabajadores para evitar los hacinamientos y entonces esto incrementó el tiempo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación también se redujo, ¿no? El número de rotaciones. También el hecho de que los mercados estén cerrados, algunas áreas del comercio estén cerradas y así. Además de que, insisto, veníamos en un contexto de crisis que estaba desarrollándose en 2019 y estallando en 2020. Entonces, es lo que Engels está rescatando del texto de Marx y es lo que nos